A menudo queremos persuadir a las personas para que estén de acuerdo con nosotros. Hay muchas maneras de hacer esto, pero una de las más efectivas es construir sobre aquellas creencias que ya tenemos en común. Y sobre la base de ese terreno común, podemos tratar de convencerlos de otros asuntos. En muchos aspectos, esto es lo que hizo el autor del libro de Hebreos. Le escribió a una iglesia que estaba tentada a buscar seguridad de la persecución, regresando a las enseñanzas sostenidas por su comunidad judía local. Por lo tanto, para persuadirlos a permanecer fieles a Cristo, construyó un caso tanto como pudo sobre la base de las creencias que él y su audiencia tenían en común. Esta es la segunda lección de nuestra serie, El libro de Hebreos, y la hemos titulado Contenido y Estructura. En esta lección veremos cómo el autor de Hebreos siguió esta estrategia persuasiva para exhortar a su audiencia a renovar su compromiso con Cristo. En nuestra lección anterior mencionamos que en Hebreos capítulo 13, versículo 22, el autor de Hebreos describe todo su libro como palabras de exhortación. Y dependiendo de cómo las contemos, Hebreos incluye alrededor de 30 exhortaciones explícitas. Como veremos, cada exhortación se refiere a una cuestión específica, pero todas fueron diseñadas para hacerle un llamado a la audiencia original a perseverar en su lealtad a Cristo. En este punto de nuestra lección, veremos dos aspectos decisivos de las exhortaciones a perseverar del autor. En primer lugar, haremos algunos comentarios sobre las respuestas que el autor esperó obtener de su audiencia, y en segundo lugar, notaremos la forma en que proporcionó motivaciones para que su audiencia perseverara. Veamos primero la gama de respuestas que el autor quería evocar. Una de las características más notables del libro de Hebreos es la amplitud de respuestas con las que el autor alentó a su audiencia. Ahora, cuando lidiamos con un lenguaje antiguo, como el griego del Nuevo Testamento, a menudo es imposible identificar matices de significado para ciertas expresiones. Por lo tanto, nos limitaremos a unos pocos ejemplos relativamente claros. En general, las exhortaciones del autor animan a su audiencia a aplicar su libro emocionalmente, conceptualmente y conductualmente. Para que la audiencia original perseverara, era crucial que prestara atención a toda esta gama de respuestas. En primer lugar, el autor de Hebreos frecuentemente exhortó a su audiencia en las dimensiones emocionales de su fe. En Hebreos capítulo 3, versículos 8 y 15 dijo: «No endurezcáis vuestros corazones». En el versículo 13 del mismo capítulo leemos: «Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca». A lo largo de estas mismas líneas, en el capítulo 4, versículo 1 dijo: «Temamos pues», o más literalmente, y adecuado a este contexto, «tengamos temor a no entrar en el reposo de Dios». Alentó a su audiencia en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice: «Acerquémonos pues confiadamente, o con valentía al trono de la gracia de Dios en busca de ayuda». Se les pidió que en el capítulo 10, versículo 22, «acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe». Y en el capítulo 10, versículo 35 les exhortó: «No perdáis pues vuestra confianza o valor». A pesar de lo importante que estos énfasis emocionales eran para el autor de Hebreos, él también exhortó a su audiencia a aplicar su texto en un nivel conceptual. Él quería que sus palabras inspiradas influyeran en sus doctrinas y creencias teológicas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, llamó a su audiencia a que con más diligencia atendieran lo que habían oído. En el capítulo 3, versículo 1, el autor instó a «considerad a Cristo Jesús», y los animó en el capítulo 6, versículo 1, a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y crecer en su conocimiento y comprensión. Curiosamente, el autor de Hebreos no enfatizó elementos específicos de comportamiento desde el principio. Sin duda, sus exhortaciones por lo general tenían implicaciones de comportamiento, pero la mayoría de sus exhortaciones de conductas explícitas aparecen hacia el final de su libro. En Hebreos capítulo 12, versículo 16, exhortó a su audiencia a que no haya algún fornicario. Y en el capítulo 13, versículos 1 al 19, abordó temas como la hospitalidad, el matrimonio, el profesar el nombre de Cristo y el hacer el bien. Esta gama de exhortaciones ilustra una variedad de formas en que el autor de Hebreos quería que su audiencia respondiera a su libro. Claramente tenían que ser conscientes de sus emociones, conceptos y comportamientos si iban a perseverar en el servicio fiel a Cristo. Hemos visto que las exhortaciones a perseverar del autor de Hebreos evocaron una gama de respuestas. Ahora observemos cómo el autor presenta motivaciones tanto positivas como negativas para fomentar la perseverancia. Por un lado, el autor estrechamente asoció muchas de sus exhortaciones
con motivaciones positivas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículos 13 al 16, se refirió a recibir la gracia y la ayuda de Cristo. Y en el capítulo 13, versículo 16, trató de motivar a su audiencia con el conocimiento de que ciertas acciones agradan a Dios. Una y otra vez, el autor de Hebreos ofreció recompensas eternas como motivación para una vida fiel. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, por ejemplo, dijo: «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón». Por otro lado, sin embargo, el autor de Hebreos a menudo usa motivaciones negativas para exhortar a su audiencia. Esas exhortaciones eran principalmente amenazas y advertencias de juicio divino. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, él dijo que los que desobedecieron a los ángeles fueron castigados. Entonces, ¿cómo podría cualquier persona que ignora la palabra de salvación en Cristo esperar escapar del juicio de Dios? En el capítulo 6, versículos 4 al 8, advirtió que toda persona que ha caído está próxima a ser maldecida. En el capítulo 10, versículos 26 al 31, advirtió de una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uno de los grandes temas del libro de Hebreos es la necesidad de perseverar. No se puede leer el libro de Hebreos con sus advertencias y sus exhortaciones y no apoyar al autor diciéndoles cómo él realmente les predica, que tienen que perseverar, que necesitan seguir adelante, que necesitan no dar marcha atrás, sino seguir adelante en la vida cristiana. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, creo que lo que hace es equilibrar muy bien ambos, estímulos y advertencias. Y estos son una especie de dos caras de la misma moneda. Una y otra vez, en términos de estímulo, el libro de Hebreos es famoso por sus contrastes entre Cristo y las figuras del Antiguo Testamento. La gente, los pactos. Él es más grande que Moisés. Aporta un mayor descanso. Él es un sacerdote mayor. Él tiene un mejor sacrificio. La otra cara son también las advertencias. La función de las advertencias en el libro de Hebreos es alertar al público cristiano y a los lectores a decir: si no perseveramos, si quitamos nuestros ojos de Cristo, si no continuamos caminando con Él y lo buscamos a Él, tomando en cuenta quién es Él, tomando en cuenta que Él está en todo su esplendor y la gloria, que Él es el Señor de la gloria, el gran sumo sacerdote que ha venido, tomando en cuenta todo eso, entonces fuera de Él no hay salvación. Así, los dos juntos dan el incentivo positivo, así como una especie de refuerzo negativo para mantenernos corriendo la carrera, mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las amenazas de juicio en contra de la audiencia de Hebreos a menudo turban a los intérpretes porque suenan como si los verdaderos creyentes pudieran perder su salvación. Por esta razón, estas porciones de Hebreos a menudo han sido campos de batalla entre los cristianos que sostienen un punto de vista u otro sobre este tema. Aunque el tiempo no nos permitirá discutir esta cuestión teológica en profundidad aquí, seguirá siendo de ayuda a comentar dos aspectos importantes de este problema. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el libro de Hebreos no es una teología sistemática técnica. Con esto queremos decir que a menudo las Escrituras usan terminología, incluso terminología acerca de la salvación, con más variedad que los teólogos cristianos y las tradiciones teológicas. De hecho, todas las ramas de la Iglesia tienden a utilizar ciertos términos teológicos de manera más estrecha que las diversas formas que se usan en las Escrituras. Esta práctica es casi inevitable si esperamos tener sistemas teológicos que no sean confusos. Sin embargo, este enfoque también es peligroso porque es fácil de leer nuestras propias definiciones estrechas de términos y expresiones en un libro como Hebreos. Este peligro es especialmente evidente cuando se trata de comprender la forma en que el autor de Hebreos describe a aquellos que se vuelven apóstatas o que se alejan de Cristo. Por un lado, es útil tener en cuenta que el autor de Hebreos no dice que los apóstatas hayan sido justificados. En el Nuevo Testamento, este término se reserva para los verdaderos creyentes de manera consistente. Pero por otro lado, el autor de Hebreos hizo uso de algunos términos que los evangélicos a menudo reservan para los verdaderos creyentes únicamente, incluso si el Nuevo Testamento no lo hace. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, el autor advirtió:
aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. La dificultad aquí es que muchos de nosotros usamos expresiones similares en nuestro vocabulario teológico técnico para describir a los verdaderos creyentes únicamente. Otros ejemplos están en Hebreos capítulo 10, versículo 29, donde se dice que los apóstatas son santificados por la sangre del pacto, o en el capítulo 10, versículo 32, que dice que habían sido iluminados. En realidad se utilizan descripciones similares en el Nuevo Testamento para los que participan en lo que los teólogos a menudo llaman la iglesia visible. Esto es claramente diferente de la iglesia invisible, o el cuerpo de verdaderos creyentes. La gente de la iglesia visible es la que es parte de la iglesia hacia el exterior, pero no necesariamente hacia el interior. Esta distinción dentro de la iglesia es similar a la forma en la que Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 distingue entre aquellos que solo eran judíos externamente, phaneros, en griego, con la externa circuncisión física, y aquellos que eran judíos internamente, kruptos, en griego, la circuncisión en el corazón. En segundo lugar, siempre debemos recordar que la amenaza del juicio divino por apostasía no es exclusiva de Hebreos. Por ejemplo, nos encontramos con advertencias similares en pasajes como 1 de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, y 2 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. En general, el Nuevo Testamento enseña que los que tienen fe salvadora en Cristo perseveran hasta el fin. Pero los que rechazan a Cristo totalmente demuestran que su fe no era fe salvadora. Por el contrario, su fe era solamente lo que los teólogos a menudo llaman temporal o fe hipócrita. Como 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 explica sobre los apóstatas: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cada vez que alguien se aleja de la fe cristiana, demuestra que en realidad no pertenece a la iglesia invisible. Hay 5 pasajes de advertencia en Hebreos. La mayoría de nosotros argumentamos y concluimos que estos 5 realmente tienen un buen punto, por lo que se puede decir que las advertencias, en plural, realmente tienen un propósito principal. Y pastoralmente, su propósito es bastante simple. Él quiere que todos los miembros de su congregación perseveren y sigan a Cristo. Ahora bien, hay un par de puntos que de verdad deben hablarse. Estas son advertencias reales, no son hipotéticas, no son hechas como una táctica para infundir miedo. Pero hay un punto que hay que recalcar, y es que se dirige a ellos como se dirigiría un pastor a una congregación el domingo por la mañana. Pero él no es omnisciente. No sabe el estado eterno de las almas de su congregación. Sabe que profesan a Cristo, pero en realidad, en la teología del Nuevo Testamento, solo el tiempo dirá. De hecho, vemos en el ejemplo de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 de los que abandonaron la fe, dejaron la comunidad de la fe y, al salir, lo que demostraron es que nunca fueron realmente uno de nosotros. Juan le escribe a la iglesia de Asia Menor, y así vemos aquí en Hebreos que el autor está dirigiéndose a los que profesan a Cristo, pero en realidad, solo el tiempo dirá si lo conocen.